Hola a todos. Recientemente he estado leyendo sobre el tema de la conciencia y las capacidades cerebrales y lo relaciono con un artículo científico que leí también sobre la relación entre la física cuántica y la muerte. Imagínese usted, en eso andan adentrándose los científicos hoy día, ¿no? Este, muy profundo y muy interesante, ¿no? Las diferentes perspectivas. Y bueno, la verdad es que yo creo conveniente adentrarnos en la forma en que todos estos conceptos se pueden vincular y las implicaciones que esto tendría en general para la humanidad. Hay una serie de científicos que he estado leyendo muy interesantes, algunos de ellos galardonados, otros reconocidos como expertos en sus diferentes campos. Y pues, por ejemplo, está Gary Nolan de Stanford, está Kelleher, está Lanza, está Kaku, Michio Kaku, Penrose, Kamerov, que algunos de ellos Nobel, entre otros, quienes en sus propuestas de postulados, teorías, hipótesis y hallazgos científicos me han dado la pauta para este video. Está muy interesante. De inicio, definamos la conciencia. ¿Qué es la conciencia? ¿Sí? Pues ese es un tema profundo, ¿sí? En el que también depende del área del conocimiento con que lo quieras abordar y también depende de la madurez con la que se haya desarrollado. La conciencia es ese estado en el que a través del conocimiento, ¿sí? Y los sentidos, tenemos cierto grado de certeza respecto a quiénes somos, por qué estamos aquí, cómo percibimos la realidad de lo que nos rodea con cierto grado de comprensión y por qué actuamos como actuamos. Todo lo anterior, como les decía, con base en nuestros sentidos y los procesos cognitivos cerebrales correspondientes en medio de estados de alerta o vigilia considerados como normales, ¿sí? Porque también hay estados alterados de conciencia. Ese es otro tema, ¿no? Pero vamos primero con los hallazgos. Este no es un tratado científico, querido amigo, así es que si usted quiere, póngase a investigar de los temas, ¿verdad? Yo le comparto lo que ya he leído y si me pongo aquí a hacer las citas y me voy a llevar 2 años, ¿verdad? Haciendo el video y pues no. Así que no voy a ser tan específico, le doy lo más relevante que he ido viendo por puntos. Número uno, es común creer que la conciencia se empieza a construir desde el feto, pero nadie es capaz de precisar en qué momento está ya presente en el feto y cuáles son los indicadores o señales claras del momento en que ya está presente una incipiente conciencia en este nuevo ser. Por otro lado, número dos, muchos ubican la conciencia en los procesos cognitivos de la corteza cerebral. De hecho, hay patrones que han tomografiado. Sin embargo, también es cierto que muchos científicos consideran que esos procesos cognitivos en la corteza cerebral que marcan el patrón de la conciencia no precisamente aparecen cuando se es feto, sino aparecen cuando el bebé ya nació, al menos completo. Es decir, hay una incongruencia en relación a que la conciencia da señales de haber aparecido en el feto, cuando fisiológicamente la corteza cerebral todavía no estaría en capacidad de albergarla como debiera. Número 3. Estas son investigaciones de Gary Nolan. Se identifican dos tipos de seres humanos. Aquellos que tienen los ganglios basales en el cerebro solo con funciones motrices, ¿sí? Fíjese muy bien, el movimiento del cuerpo. Y aquellos seres humanos que tienen esos mismos ganglios basales, pero con dos funciones diferentes. Una enfocada a la motricidad, como todos los demás, y la otra ya más alineada con procesos cognitivos y que está muy directamente relacionada con el tema de la intuición, la cual es esta capacidad de encontrar la respuesta a problemas de los cuales no sabíamos ni habíamos experimentado nada y que aparentemente viene del subconsciente sin ningún antecedente y sin ningún filtro de la razón propiamente. Muy interesante. Número 4. Fíjense nada más este hallazgo. Un enfermo terminal muere precisamente mientras le practican una tomografía del cerebro. Y esto permite, el hallazgo permite identificar cómo el cerebro se muestra, en este cerebro se muestra actividad cerebral relacionada con patrones de conciencia, aún después de que el cerebro ya no recibe el oxígeno ni la sangre
de que el ser está muerto, el ser humano está muerto. Estos hallazgos permiten observar esta actividad cerebral hasta por 1 hora después de que el cerebro ya no recibe sangre ni oxígeno. ¿De qué estamos hablando? ¿Sí? Se supone que la conciencia termina con la muerte. Pues aparentemente para el cerebro no. Entonces, aquí hay un tema de fondo, ¿no? Que ahorita más adelante eh, lo voy a abordar. Y mire, este tipo de hallazgos podría ser consistentes con lo declarado por muchas personas por todo el planeta, como esas experiencias de quienes ya fallecieron y están muertos un tiempo y logran ser revividos. Y muchos de ellos cuentan una historia extremadamente similar y consistente, inclusive describiendo lo que los médicos le hacían al cuerpo para sobrevivir, ¿sí? Como si lo estuvieran viendo desde el techo. Y hasta a veces detalles de lo que sucedía en la otra habitación donde estaban sus familiares, por ejemplo. Que no estaban directamente ahí donde estaban los médicos tratando de revivir al fallecido. Entonces, este tema de estas historias, ¿verdad? Recuerdo algunos libros ahí que leí en su momento de experiencias después de la muerte, son muy interesantes y ahorita tienen cierta consistencia con esto que se está comentando respecto a que hay evidencia que la conciencia pareciera continuar después de que el cuerpo ha fallecido. Y bueno, también está este otro detalle que muchos que en algún momento han estado cerca de la muerte o estuvieron muertos por instantes y fueron revividos, cuentan respecto a que ven los detalles de su vida pasar todo en un segundo. O sea, ven toda su vida en un segundo. Y esto pudiera ser consistente, y lo relaciono, ¿sí?, con el concepto de tiempo que establecen los científicos, ¿sí? Les recuerdo que para los científicos el tiempo no es lineal. Así lo percibimos nosotros porque pues en toda nuestra evolución humana pues estuvimos necesitados de identificar un antes, una ahora y un futuro, o sea, un pasado, un presente y un futuro. Y nuestros procesos cognitivos evolucionaron también con base en esa percepción del tiempo. Pero los científicos no dicen eso, ¿sí? Los científicos están ciertos que el tiempo no es lineal, que está todo en nuestro entorno y que no lo podemos ver. Está en dimensiones que evidentemente no podemos percibir, ¿sí? Pero cuando estamos en una situación de muerte en el que probablemente la conciencia tenga algún tipo de ruptura con la conexión física al cuerpo, a lo mejor en ese momento sí podemos percibir todo lo que pasa en nuestra vida en un segundo. Son, son coincidencias bastante consistentes. Qué casualidad, ¿no? Pero vamos con los demás hechos, ¿no? 5. Hallazgos de científicos permiten observar cómo aparentemente la conciencia, fíjese nada más qué cosa, y esto también se lo escuché a Kelleher y a Gary Nolan. La conciencia pareciera que excede la capacidad del cerebro, ¿sí? De hecho, muchas interpretaciones ubican a la conciencia en los campos electromagnéticos producidos por los impulsos eléctricos en el cerebro, ¿sí? O sea, usted sabe que pues en el cerebro tenemos una red neuronal que a través de las dendritas, que son estas conexiones entre las neuronas, pues hay impulsos eléctricos del sistema nervioso y que aparentemente estos impulsos eléctricos pues generarían algún tipo de campo electromagnético y aparentemente la conciencia pudiera estar no precisamente per se en la célula y en los impulsos eléctricos, sino que estaría por sobre ellos, es decir, en los campos electromagnéticos que están alrededor de la red neuronal. Y bueno, esto ubicaría la conciencia no precisamente en el órgano como tal, en el cerebro, sino a su alrededor, ¿sí? Por eso a veces la gente percibe que la mente no está en la cabeza, sino sobre ella. Estoy pensando aquí, o sea, mi conciencia está aquí en lugar de estar aquí adentro. Número 6, y también relacionado con este tema. Ya hay científicos que se aventuran a hablar de una conciencia cuántica. Fíjense nada más, conciencia cuántica. Les recuerdo que la física cuántica se refiere a todo lo que sucede
dentro del átomo, o sea, en las partículas subatómicas, ¿sí? Entonces, una conciencia cuántica, pues ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo la podríamos comprender? Y la conciencia cuántica establece que la conciencia no está en la red neuronal como tal, ¿sí? Sino está a nivel subatómico dentro de la neurona. Imagínense. Hay que recordar que ya se sabe que las neuronas son capaces de tener vinculación con otras neuronas, no solamente en su cercanía o colindancia, célula con célula, sino hasta una distancia de 5 veces el tamaño de la neurona y en todas direcciones. Es decir, se saltan a veces a la neurona que está al lado, ¿sí? Entonces, si esto es así, como los científicos están investigando, entonces estaríamos hablando que la capacidad de procesamiento mental estaría más cercana a una computadora cuántica, ¿sí? Que a una computadora normal como la que todos conocemos. Sí, hay toda una explicación respecto al tema de cómo es el procesamiento en una computadora cuántica, ¿sí? A diferencia del lenguaje binario de unos y ceros, ¿verdad? Aquí estamos hablando que son unos y ceros, pero en diferentes este, niveles o pisos, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, es exponencial que la capacidad de procesamiento. Entonces los científicos están especulando respecto a esto. Pero hay más hallazgos. Número 7. Aquí le voy a platicar algunos hallazgos fortuitos. Yo he leído sobre ellos, inclusive he visto en algunos casos las historias en algunas series de televisión eh, que dan cuenta de casos inexplicables en que seres humanos normales, como usted o como yo, de pronto un día despiertan con capacidades que no tenían de la nada previamente. ¿Sí? Hay dos casos muy puntuales que le voy a compartir, hay más, pero le voy a compartir estos dos casos muy puntuales que son un ejemplo ilustrativo de lo que quiero compartirle. Un hombre que tiene un accidente y se da un golpe en la cabeza y al recuperarse resulta que es capaz de tocar fluidamente un piano, cuando nunca lo había hecho, ni aprendido, ni intentado antes. Ahora tiene cierta capacidad magistral para tocar el instrumento, cuando no lo tenía antes, después del golpe en la cabeza. ¿Por qué? Pues los científicos no se lo explican. Pudiera ser una generación de impulsos eléctricos en la zona del cerebro donde recibió el golpe y que eso es consistente con un patrón como para tener facilidad de aprendizaje del piano. No lo saben los científicos, ¿verdad? En el otro caso está una mujer que tiene un accidente en que recibe un choque eléctrico muy fuerte, ¿sí? Que la noquea, ¿no? Y cuando se recupera, resulta que es capaz de hablar fluidamente en otro idioma del que no había tenido contacto, relación o aprendizaje alguno en su vida antes. ¿Cómo es posible, verdad? ¿Qué pasó? Pues a lo mejor también el choque eléctrico provocó estos patrones de impulsos eléctricos en el cerebro, entre las neuronas, y resulta que estos eran consistentes con los patrones de otro idioma. Y se le facilitó sobremanera, como los genios, ¿verdad? Que de pronto tienen capacidades impresionantes, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, que Albert Einstein, que era un dechado de matemáticas, de experto en el uso de matemáticas elevadas, y que con esos cálculos hizo una comprensión del universo impresionante, que a la fecha, ya en tiempos modernos, se han venido comprobando algunas de las hipótesis y postulados que él estableció solamente con base en sus cálculos matemáticos. Resulta que tenía desarrollado hasta un 15% más la zona del cerebro que tiene que ver con la lógica matemática. Entonces, aparentemente hay una correlación. Efectivamente, puede ser que el cerebro tenga estas capacidades, ¿sí? Que de alguna manera no están despiertas y que bajo ciertas circunstancias se desarrollan. Pero hay más hallazgos. El número 8. En otro hallazgo, un científico tiene la oportunidad de realizar una tomografía a un hombre que tiene capacidades extrasensoriales. Déjenme le platico. Y estoy hablando del doctor Gary Nolan de Stanford. Es un científico moderno, ¿sí? Con mucha tecnología y que ha manejado unas líneas de investigación muy interesantes, algunas de ellas relacionadas con el tema de los ovnis. Si no lo ha escuchado, no lo ha leído, se lo recomiendo ampliamente. Se llama Gary Nolan, es de Stanford, ¿sí?
Bueno, pues este doctor Gary Nolan, en tiempos recientes, en años recientes, fíjese nada más lo que le voy a platicar. Tiene la oportunidad de hacerle una tomografía a un hombre que tiene capacidad de hacer visiones remotas. Él tiene esa capacidad de visión remota. ¿Qué significa la visión remota? Que no es nueva, ¿eh? Desde los años de la década de los 70, algunos ejércitos, por ejemplo, hay evidencia de que en Rusia, en China y por supuesto en Estados Unidos, los sistemas de espionaje, la Central de Inteligencia Americana, la CIA, tenía a su servicio gente que tenía estas capacidades de percepción extrasensorial y la capacidad de hacer visiones remotas. Es decir, estaban en una habitación en Estados Unidos, cerraban los ojos y podían describir una base militar en Rusia. Imagínese usted, el cerebro, la capacidad que tiene el cerebro para hacer eso, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo es posible? ¿Qué explicación se le puede dar a eso, no? Entonces, resulta que una persona que tiene estas capacidades para hacer visión remota, ¿sí? Pues va con el doctor Gary Nolan y mientras hace una visión remota, el doctor Gary Nolan le hace una tomografía a su cerebro, ¿sí? Y el hallazgo es sumamente interesante. Fíjense nada más lo que le voy a describir. Cuando el cerebro humano tiene la oportunidad físicamente, cada uno de nosotros, de llegar a un escenario X que no conocía, pues con los sentidos empieza a hacer el procesamiento de lo que está viendo. Empieza a identificar el lugar, etcétera. Y todo eso le va generando impulsos eléctricos progresivos en secuencia, ¿sí? Dentro del cerebro. De tal forma que cuando ya no está ahí o cierra los ojos a través de la memoria, pues todos esos impulsos eléctricos se repiten en el patrón en que fueron alimentados y puede describir lo que vio nada más con la pura huella que dejó el estímulo inicial en el cerebro. ¿Sí? Bueno, pues en el caso de esta persona que tiene la capacidad de la visión remota, ¿sí? Resulta que en un determinado momento en su cerebro se recibe una bomba de impulsos eléctricos, por mencionarlo. Es como un tsunami de impulsos eléctricos. Todo el cerebro se enciende. ¿Sí? ¿Qué interpretación le dan el doctor Gary Nolan a eso? Dice el doctor Gary Nolan, bueno, pues a diferencia de lo que es normal en cuanto a percepciones y en la percepción de la realidad, la conciencia en el cerebro y cómo se refleja en los patrones en el cerebro, esta persona es como si hubiera recibido toda la información de golpe. ¿De dónde? ¿De dónde la recibió? O sea, yo quiero pensar en mi lógica que si alguien tiene la capacidad de visión remota y me dicen, oye, pues ve a algún lugar en China y descríbemelo, pues en mi cerebro yo voy y estoy viendo cosa por cosa en China y voy alimentando en mi cerebro cosa por cosa, no de golpe. ¿Sí? Entonces, ahí la analogía es como si esta persona hubiera bajado todos los impulsos eléctricos de internet, de la nube, ¿sí? Que estuvieran ahí disponibles en paquete y él los hubiera descargado en su cerebro y entonces lo pudiera describir. Fíjense, la capacidad de visión remota, o sea, la percepción extrasensorial, inclusive temas tan extraños como los viajes astrales, por ejemplo, pudiera ser que estuvieran en la misma línea de capacidades extraordinarias del cerebro. ¿Sí? ¿Acaso sería algo similar también como cuando coincidentemente dos personas diferentes en ubicaciones geográficas muy diferentes conceptualizan un descubrimiento o un invento al mismo tiempo, como si lo hubieran descargado de la nube o internet al mismo tiempo? ¿De dónde llegan esos insights? ¿De dónde llegan esos paquetes de información al cerebro? De esas personas en particular. ¿Cómo es posible? ¿Y cómo se relaciona con la intuición que le decía hace rato? ¿Cómo es posible que de pronto que no sepamos algo podemos encontrar respuestas sin siquiera haber pasado por la razón, como si ya tuviéramos, nos hubiera caído la respuesta de algún lado? ¿De dónde llega? ¿Qué hay? Déjeme, todavía me faltan. Ahí le voy. Número 9. Algunos científicos se han aventurado a proponer que la conciencia como tal
precede a la existencia y continúa después de la muerte. O sea, ya no están hablando de que la conciencia sea producto de los procesos cognitivos del cerebro, ¿sí? Que nace con el desarrollo incipiente del cerebro cuando estamos pequeños, ¿sí? Y se acaba cuando morimos. Pues le acabo de describir toda una serie de temas al respecto. Entonces, ellos están pensando que la conciencia es algo que no necesariamente es en su totalidad una cosa del cerebro, nada más. Entonces, fíjense lo que dicen. Dicen que nuestra conciencia se puede ir construyendo desde el feto con una mezcla del desarrollo de nuestros procesos cognitivos con base en la estimulación y la fisiología del cerebro de cada quien. ¿Sí? Efectivamente, o sea, conforme nuestro cerebro se va desarrollando, pues nosotros ponemos una parte de esa conciencia. Pero la otra parte proviene, por todo lo que le he mencionado ahorita, aparentemente de una conciencia global que no es nuestra, que está en el entorno y que pudiera ser común a todos, como si todos de alguna manera pudiéramos estar conectados a ella. Entonces, ¿qué es lo que dicen los científicos? Dicen los científicos, no, pues cuando nacemos, una parte de nuestra conciencia se está construyendo en los procesos cognitivos del cerebro en mezcla o en combinación con esa otra conciencia común que está en nuestro entorno. ¡Qué ole! Entonces, está muy interesante, ¿no? Entonces, esto también es consistente con hallazgos sobre la intuición, les decía hace un momento, y lo declarado por personas que tienen experiencias con estados alterados de conciencia. Usted sabe que los chamanes, por ejemplo, utilizan drogas alucinógenas, psicotrópicos, etcétera, para provocar estados alterados de conciencia. O sea, ellos ya con su mente y con los sentidos ya no perciben la realidad que todos percibimos, sino perciben otra realidad diferente. Algo cambia, es diferente la realidad que ellos perciben cuando están bajo los efectos de estos alucinógenos o psicotrópicos, ¿sí? Aquí el problema es que hay consistencia eventualmente en muchos de los temas que ellos comparten, que perciben cuando están en esos estados alterados de conciencia, ¿sí? O sea, ¿cómo es posible, verdad? O sea, ¿cómo es posible que haya consistencia? Pareciera que están viendo lo mismo o que pueden percibir algo similar, a pesar de que no se conocen y tienen otros backgrounds o antecedentes o contextos diferentes en su existencia, etcétera. ¿Acaso de ahí podrían venir los insights que le comentaba del punto anterior? De esa conciencia global o común. Ahí estaría el conocimiento humano o el conocimiento del universo y se pudiera acceder a él, ¿sí? Hay temas que, bueno, no soy tan fan, pero he leído al respecto, como los registros acásicos, ¿no? O sea, ¿existen estos registros acásicos realmente? Y cada quien les llama de diferente manera, pero al final de cuentas los científicos se están acercando y están abriendo puertas que están alineadas con eso. ¿De eso estamos hablando, querido amigo? Fíjese nada más cómo en lo que anda la ciencia, ¿no? Y bueno, otro de los puntos importantes que nada más un recordatorio que los científicos coinciden en que el universo es multidimensional. ¿Qué significa? Que hay muchas más dimensiones que las que nosotros podemos percibir, ¿sí? Y que algunas de ellas son inmateriales, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, aquí tenemos pues, 4 dimensiones que son largo, ancho y profundo, que son las de las 3 dimensiones de un objeto, con lo que percibimos un objeto. Y la cuarta dimensión es el tiempo, que como le dije hace un momento, pues realmente no tenemos conciencia, comprensión adecuada de lo que, de acuerdo a lo que dicen los científicos, es el tiempo. Y pero evidentemente esta cuarta dimensión, el tiempo, pues ya no es material. Ya es inmaterial, ¿sí? Les recuerdo que algunos científicos dicen que hay 11 dimensiones, ¿sí? 10 y la del tiempo, que hay, otros dicen que hay veintitantas, ¿sí? Están los de Harvard que dicen que es, el universo es multidimensional y que todo el tiempo se están creando dimensiones.
Stephen Hawking se refería a un universo multidimensional con pocas dimensiones, pero también aceptaba esa posibilidad, ¿sí? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que muy probablemente muchas de esas dimensiones que nosotros no podemos percibir, evidentemente son inmateriales, y nuestro cerebro, nuestros procesos cognitivos y nuestros sentidos, ¿sí? Nos limitan. Y por eso no la podemos ver, no las podemos ver, ¿sí? Voy a poner una analogía. Usted sale, y se lo decía en otro video, sale usted a la calle, voltea a ver al cielo y ve pues estrellas, ve la luna, ve el sol, ve aviones, a veces nubes. Pero en ese mismo espacio están circulando toda una cantidad de, de frecuencias de televisión, de radio, microondas, de todo tipo de rayos, de radiofrecuencia, etcétera. Y nosotros no lo vemos. Como seres humanos no somos capaces de verlas. Necesitamos aparatos especiales para percibirlas. ¿Sí? Bueno, pues el resto de las dimensiones del universo que los científicos nos dicen que existen y que son inmateriales, pues ahí están, no las podemos ver, ¿sí? Pero eso no significa que no existan. Significa que no tenemos los aparatos para verlas, ¿sí? Entonces, siguiendo la línea de lo que le he venido comentando, esto podría explicar de alguna forma temas tales como la intuición, la percepción extrasensorial, la clarividencia, la visión remota, los viajes astrales y una larga lista de fenómenos paranormales, empezando por los ovnis y siguiendo con duendes, fantasmas, poltergeist, portales y un largo etcétera. ¿Sí? Entonces, eso pudiera ser el origen que explicaría todo esto que le acabo de decir y que eventualmente ha permanecido inexplicable para los seres humanos. 11. Mire, quienes se han especializado en la física cuántica, fenómenos que ahí se presentan, que por cierto están en estudio, terminan en escenarios invisibles, ¿sí? Que aunque aparentemente siguen siendo partículas, es decir, materia, ya están más del lado de las energías o de los escenarios inmateriales que del lado de lo material. Y aparentemente se vinculan, ¿sí? Como lo permite inferir fenómenos como el entrelazamiento cuántico, ¿sí? En donde pareciera que hay algo más veloz que la luz, pero que pues, no está en el mundo material, o la teletransportación de átomos. Imagínense que en laboratorio ya se ha podido, ¿sí? Entonces, la física cuántica deja abierta la puerta para que esto pueda ser posible, ¿no? En ese contexto, el artículo científico que leí, que les comentaba al principio, proponía que después de la muerte, nuestra esencia de vida se desconectaría del cuerpo físico y ya más como en una energía, ¿sí? Pasaría a una realidad invisible al ojo humano, posiblemente a otra dimensión inmaterial, en la que, por cierto, de acuerdo a lo que le he mencionado, la conciencia estaría activa. Imagínense, ¿sí? O sea, están llegando, por diferentes caminos están llegando a las mismas puertas, ¿no? O sea, se empiezan a dibujar escenarios así interesantes. Y bueno, todo esto sería consistente con los hallazgos que le compartí al inicio sobre la vida después de la muerte, la vida espiritual, por ejemplo, ¿sí? Donde está Dios, o la conciencia global, por ejemplo, también. Entonces, partiendo de lo anterior, podíamos especular mucho al respecto. Digo, muchos lo hacen sin bases, pues déme chance a mí, ¿verdad?, de especular. Afortunadamente nosotros podemos hacerlo proponiendo escenarios con base en lo dicho por personas de ciencia, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los escenarios que pudiéramos imaginar? Primero, existen dimensiones inmateriales que no vemos, pero que el hecho de que no las veamos no significa que no existan. De donde puede venir la esencia o el soplo de la vida misma, ¿sí? El espíritu, el alma, donde está esa conciencia global a la que se conecta la nuestra y que existe antes de cada uno de nosotros se forme físicamente y que continúa después de que fallecemos. Otro escenario. Nuestro cerebro y cuerpo físico está limitado físicamente por nuestros sentidos y por nuestros procesos cognitivos para ver lo que existe en esas otras dimensiones inmateriales. ¿Qué podemos ver nada más? Lo que podemos ver son los efectos o manifestaciones que algunas esencias, entes o cosas
de otras dimensiones inmateriales de pronto tienen contacto con nuestro mundo material. Evidentemente lo que vemos en el mundo material pues es una manifestación que parece física, ¿sí? O etérea, pero que no tenemos ni idea de dónde viene y a dónde se va cuando la dejamos de ver, ¿no? ¿Sí? O sea, realmente no tenemos ni el nivel de comprensión, ni mucho menos algún tipo de capacidad de controlarlos o manipularlos, ya no digamos eso, entenderlos al menos. Y mire, le hablaba yo hace un momento de la vida como tal, de la esencia de vida, del soplo de vida. Que aunque hoy día podemos manipularlo en ciertas circunstancias, lo que manipulamos es el proceso natural en el que se transfiere de un ser vivo a otro. De ninguna manera nosotros como seres humanos podemos crear vida de la nada. O sea, eso es imposible. Solo podemos observarlo como algo físico que está vivo y cuando eso físico deja de estar vivo. Y no podemos hacer mucho al respecto, ¿sí? Realmente no podemos controlar para nada el acceso del soplo de vida al cuerpo físico o su salida de él, ¿sí? ¿Por qué regresa cuando le haces resucitación cardiopulmonar a un infartado? ¿Por qué regresa el soplo de vida? ¿Por qué en algunos casos sí regresa y en otros no? ¿Y por qué en algunos casos la persona fallece y luego revive? O sea, sin a lo mejor ningún tipo de tratamiento o un tratamiento mínimo. O sea, esa parte no la entendemos ni la controlamos. No sabemos qué pasa, ¿verdad? ¿Sí? Otro escenario, bajo la misma línea anterior, aunque nuestro cerebro esté limitado, óigalo bien, algunas personas, bajo ciertas circunstancias y condiciones especiales, son capaces de percibir los efectos de lo que entes de otras dimensiones inmateriales pueden causar en nuestra propia dimensión material. ¿Por qué? ¿Quién sabe? No lo sabemos. Pero es ese mismo cerebro, ¿sí? El que a ellos les permite ser sensibles a esas otras realidades y a otros no. O sea, pueden percibir la conciencia global y a lo mejor estar conectados a ella de una manera que no entienden, pero que lo hacen, ¿sí? Pueden llevar su percepción más allá de su cuerpo físico y pueden llevar en algunas ocasiones su control cerebral a nuestra dimensión física con objetos o personas. Por lo que la percepción extrasensorial entonces sí existiría como tal. Pues están estas personas que tienen esas capacidades. Y con ella algunos podrían percibir desde ovnis hasta fantasmas y una larga lista de fenómenos inexplicables, los cuales, por cierto, ya dejarían de ser lo paranormal para convertirse en una realidad y normalidad del universo, la cual nosotros no podemos ni percibir ni ver, ¿sí? Mucho menos comprender o explicar, le decía hace un momento, ¿no? O sea, sin embargo existe. O sea, los científicos están contemplando esa posibilidad real con alta probabilidad. Existe un universo multidimensional, inmaterial, que nosotros no vemos. Y que aparentemente esa es la normalidad del universo y no nuestro mundo material, que es así chiquito. Hay nuestras capacidades físicas que son bastante chiquitas, ¿no? Entonces, todas estas reflexiones, querido amigo, insisto, son especulaciones, ¿sí? Deme la oportunidad, dame chance de hacerlas. Surgen de la relación de todas estas lecturas de científicos y de las cuales espero usted tome con las reservas del caso. Son fascinantes, sí, y nos permitirían tener una comprensión del entorno de este universo en que vivimos mucho más complejo de lo que nosotros con nuestras limitaciones mentales percibimos. Sería congruente con todo aquello que hoy algunos perciben, pero que nadie puede replicar o controlar. Entonces, a ver, a manera de resumen ya para ir concluyendo, ¿de qué le hablé hoy? Primero, la conciencia se formaría con una mezcla de nuestras funciones cerebrales a nivel cuántico y su vínculo con una conciencia común o global que está en nuestro entorno y que de alguna forma desconocida incluye todo el conocimiento del universo, de lo material o de lo inmaterial, y por lo que la conciencia de cada persona excede a la sola capacidad fisiológica de nuestro cerebro como tal. ¿Sí? Haciendo una analogía con el software y el hardware de una computadora, ¿sí? Es como si una computadora no tiene internet y otra sí lo tiene. O sea, evidentemente las capacidades de una computadora que tiene internet, ¿sí? Se potencializan y se multiplican de manera exponencial porque tiene acceso a recursos e información, ¿sí? Que la otra computadora que no está conectada no tiene. Así funcionaría este rollo, ¿sí? Nuestro cerebro
es el hardware, ¿sí? Y el software, que es la conciencia, estaría conectado a la nube o a internet, en donde pudiéramos tener más capacidades si supiéramos la clave de acceso todos. Esa sería la analogía para concluirla, ¿no? Siguiendo con las conclusiones, por lo anterior, la conciencia de una persona existe de alguna forma desde antes de tener un cuerpo y un cerebro en el vientre materno, y se termina de configurar a la par de nuestro cerebro, que nuestro cerebro se forma físicamente, adquiriendo entonces las limitaciones y restricciones que nuestras capacidades físicas y procesos cognitivos mentales, diría yo, primarios, y nuestras restricciones de nuestras capacidades físicas permiten, dada su naturaleza enfocada en la dimensión material en que vivimos históricamente en la evolución humana, impidiéndonos percibir las otras dimensiones inmateriales que nos rodean en el mismo espacio-tiempo en el que estamos todos. Otra conclusión, nuestro cerebro tendría fisiológica y físicamente los elementos básicos para poder acceder a la conciencia común global y percibir algo de las otras dimensiones inmateriales, ¿sí? Y bajo ciertas circunstancias, nuestro cerebro pudiera hacerlo de manera extraordinaria cuando los frenos y obstáculos de nuestra existencia física nos lo permiten. Podría, por ejemplo, curarse a sí misma. Ya lo han hecho con ratones, estimulando ciertas zonas del cerebro, ¿sí? El sistema inmunológico de ratas, cicatriza lesiones en el corazón, ¿sí? Y alivia ciertos tipos de cáncer. Fíjese nada más lo que le estoy diciendo, ¿sí? Estimulando ciertas zonas del cerebro. De las ratas, estas se curan a sí mismo. Entonces el cerebro humano pudiera hacer algo similar. El problema bioético es cómo experimentar con seres humanos, o sea, eso está complicado, ¿no? También nuestra conciencia puede salir del cuerpo físico, e ir a cualquier parte del universo, de acuerdo como nos lo demuestran estos casos de personas que tienen las capacidades de visión remota. También nuestro cerebro pudiera controlar la materia, la telequinesis, por ejemplo. Puede acceder instantáneamente a cualquier conocimiento que está en la conciencia global, ¿sí? Del universo, y un largo etcétera. Ese es nuestro cerebro, ¿sí? Entonces, pudiéramos tener un cerebro que con un poquito de ayuda pudiera convertirse en un órgano impresionante en capacidades y potencialidades. O sea, es importante, ¿no? Pero bueno, sigo con las conclusiones. La conciencia no termina con la muerte, de acuerdo a lo que dicen con base en estos hallazgos que le di de los científicos, sino que continúa después de esta. Solo que al haberse ya roto las conexiones con nuestro cuerpo físico, ¿sí? Y estas limitaciones que tiene nuestro cuerpo y nuestro cerebro, físicamente hablando, podemos adentrarnos en la conciencia global, en las demás dimensiones inmateriales de nuestro universo y en los secretos que están ocultos para nosotros en el espacio-tiempo mientras estemos conectados al cuerpo físico. Ojo, entiendo lo que estoy diciendo. Y no lo digo yo, lo dicen los científicos. Yo nada más estoy armando el rompecabezas con algún tipo de contexto y congruencia. Pero bueno, querido amigo, estas son mis especulaciones, ¿sí? Le compartí los hallazgos científicos, lo que dicen los científicos en diferentes temas, y le armé, con base en lo que estos científicos y sus evidencias han establecido, le armé escenarios que pues espero le hayan parecido muy interesantes, ¿no? Hay mucho que avanzar en la ciencia, mucho que avanzar en la comprensión del universo que nos rodea, pero sin lugar a dudas, créeme, la sola posibilidad de que todo esto que le he dicho aquí, aunque sea en un pequeño porcentaje, ¿sí? Sea así como la verdadera realidad y normalidad del universo que nos rodea, la sola posibilidad de que una parte de todo lo que le dije sea cierto, y así sea el universo, es fascinante. Fascinante. Pero bueno, espero que le hayan gustado mis reflexiones. Nos veremos en el próximo video. Hasta pronto.